La aerolínea Avianca fue una de las primeras aerolíneas latinoamericanas en recibir el poderoso Jumbo, el Boeing 747. El crecimiento de Avianca al comienzo de la década de los 80 fue impresionante. Avianca llegó a tener, escuche esto, Espinosa, 5 Jumbos. 5 Jumbos, 5 747. El Boeing, el avión más grande del momento, más novedoso, era el músculo de Avianca, tanto en pasajeros como en carga. Pues resulta que una tragedia marcó para siempre a la aerolínea. España. Muchas personas que aterrizan en el aeropuerto de Barajas, cuando está la aproximación del avión, depende de qué pista les toque o en qué dirección les toque, van a observar que hay una cruz blanca marcada sobre una pequeña colina. Sí. Ahí se estrelló un avión de Avianca. El libro que les voy a presentar aparece en 2026 de un accidente que fue en 1983. El escritor es un compañero nuestro de la cadena SER, está en Hora 25 Deportes, está en El Carrusel, está en El Larguero, pero es un escritor y un periodista que vale la pena detenerse en lo que investiga, porque resulta tan interesante como esta historia. En ese avión murieron 181 personas. Recuerdo perfectamente que ahí iba una gran promotora del arte, doña Marta Traba, su esposo. Estaba un peruano, Manuel Escorza, un mexicano, Jorge Ibargüengoitia. Estaba Ángel Rama. Bueno, había personas de todo tipo y fue una tragedia. Se estrelló a pocos kilómetros de la pista de Barajas. Este avión hacía la ruta París-Bogotá, que hacía escala en Madrid. Náufragos del cielo. Su autor es Jesús Gallego. Don Jesús, buenos días. Buenos días, Julio. Un placer estar aquí con vosotros y con toda tu audiencia. Bueno, pues primero que todo, enhorabuena por el libro. Mucha gente se preguntará, un hecho de 1983, el avión más moderno, más grande del mundo, que hacía esa ruta, se estrella y mueren todos los ocupantes, azafatas, pilotos, pasajeros, y siempre pues nos quedamos con una versión de los hechos. Pero para que aparezca usted con este libro es porque seguramente hay partes que no conocimos. ¿Qué es lo nuevo que hay en este libro sobre ese accidente? Bueno, pues en este accidente, como en todos los accidentes de avión, hubo una concatenación de errores. Cometieron un error los pilotos, que fue acrecentado con un error que cometieron los controladores de tierra, el controlador que estaba dirigiendo su aproximación al aeropuerto de Barajas. A mí me sobrecogió la historia de esos 4 escritores, Marta Traba, Ángel Rama, Manuel Escorza y Ibargüengoitia, que tú has comentado. Entonces yo me quise escribir, porque a mí me llegó el título de El vuelo maldito de los escritores. Me imaginaba cómo era ese tiempo de vuelo desde París hasta la catástrofe en Madrid, de los escritores, de las azafatas, de los pilotos, de un montón de personajes que iban dentro del avión. Entonces, cuando me propuse conocer más sobre ese avión y conocer por qué se había estrellado ese avión, me di cuenta de que en España, fui contrastando datos, en España entre los años 1970 y 1985 murieron en accidente de aviación civil 1.756 personas. Había habido accidentes en Coruña, en Ibiza, en Barcelona, en Bilbao, en Tenerife y en Madrid. Y esa casualidad me llamó mucho la atención. Entonces, lo que aporta este libro como novedad en la investigación, en el trato de aquel accidente, es que el espacio aéreo español en aquel tiempo era un espacio aéreo peligroso, porque la tecnología del control aéreo que había en España era la que se había heredado del tiempo de la dictadura franquista, en el cual España, digamos que estaba aislada tecnológicamente. Durante mucho tiempo no se podía comprar una tecnología que la americana,
Y la tecnología que los Estados Unidos habían vendido entonces a los dirigentes del Ministerio del Aire de la dictadura de Franco era una tecnología obsoleta. Si en España hubiera habido una serie de dispositivos técnicos que ya en 1983 existían en otros países de Europa Occidental o de América, muchos de estos accidentes, incluso el accidente de Avianca, se podía haber evitado. Sí. Jesús, por su relato, da la impresión que es reconocer una realidad que está 45 años atrás de la historia. Es que para entonces España, siendo la entrada para nosotros a Europa, era un país subdesarrollado. Prácticamente. El año 1983, que era sobre el que yo quería escribir mi segunda novela, es el primer año del gobierno socialista de la transición. Es el año donde el primer gobierno de izquierdas intenta llevar al país a la modernidad. Pero para llevar un país a la modernidad hace falta tiempo, no puede pasar de un día para otro. Aquel país era un país donde no había autovías, eran carreteras de doble sentido. Todavía, por ejemplo, no había trenes de alta velocidad. Y en el control aéreo estábamos atrasados. Lo que sucede es que ese país, con una crisis económica galopante, reconversión industrial, las cifras de paro elevadísimas, tenía un sector que tenía que crecer porque estaba creciendo a un ritmo súper rápido y era riqueza para el país. Y ese era el sector del turismo. El turismo, la aviación, los vuelos charters que empezaban a llegar a Canarias, a la Costa del Sol, a Baleares, a Barcelona, a Madrid sin parar, no se podía detener. Entonces aumentaba muchísimo el volumen de aviones que sobrevolaban el espacio aéreo español, mientras que cambiar esa tecnología no se podía hacer de un día para otro. Hubo un plan que fue cambiándolo, pero muy lentamente. Mientras tanto los pilotos de líneas aéreas cometieron un comunicado diciendo que el espacio aéreo era peligroso, como los controladores españoles también protestaban porque, estaban sometidos a turnos de trabajo que no eran correctos para la responsabilidad que tenían, y la tecnología que utilizaban en algunos casos era anticuada y era obsoleta. Todas esas circunstancias contribuyeron a esto. Jesús, pero en el libro nos vamos a encontrar únicamente con ese trabajo periodístico donde usted analiza esa realidad tan desafortunada de no haber contado con la tecnología necesaria para haber evitado el accidente, o también está esa parte de ficción que además le da otra cara al libro, en donde usted puede crear algo en torno al hecho tan terrible que ocurrió. Sí, Náufragos del Cielo tiene parte de ficción, porque para que los lectores tomen conciencia real y sientan viajar en ese avión, había que hablar de los personajes que van en él, ¿no? El libro tiene unos personajes reales, que son los pilotos, donde se reproduce el cómo eran sus conversaciones, tanto con el control aéreo como entre ellos. Esto está en un informe del Ministerio del Aire español al que yo tenía acceso, y he reflejado perfectamente los momentos en los que hablan, las decisiones que toman. Y luego hay otra serie de personajes, como por ejemplo dos azafatas colombianas que son las grandes protagonistas para mí del libro, que son personajes de ficción que yo he creado, María Elena Mendoza y Marcela Bernal, que son dos chicas jóvenes que rompen el estereotipo de las azafatas de entonces, porque las azafatas en los años 1970 eran sometidas a un proceso de sexualización y tribalización. Uh-huh. Había compañías que las obligaban a ir con pantalones cortos para ser atractivas y demás. Yo he dibujado dos personajes completamente diferentes, dos azafatas jóvenes, ilusionadas, íntegras, con sus historias de amor, con sus historias personales, que van atendiendo a los tripulantes sin saber que se están acercando a lo que se está acercando todo el pasaje, ¿no? Entonces, yo con estas, lo que me ha sucedido con estas dos azafatas es que a medida que iba escribiendo, iba sintiendo una tremenda tristeza y un tremendo horror de ver cómo sus vidas, sus ilusiones, sus anhelos podían quedar
frustrados como quedaban cuando el accidente se produjera. Don Jesús, hay un episodio que pues obviamente no sé si usted cuenta en el libro, si no lo hace o si lo hace, qué bueno que usted lo recordara, y es que yo entiendo que el piloto, el señor Hernández, en algún momento cuando el aparato le avisa que está muy cerca del piso, El pull-up. el famoso claro, pull-up. Too low terrain, pull up, él grita, cállate gringo, ¿qué me estás pitando aquí? ¿Eso ocurrió así? Eso no ocurrió así. Ese ha sido un bulo de aquel tiempo que circuló los primeros días después del accidente. Y entonces se decía que esas expresiones se produjeron en la cabina, pero la cinta que refleja perfectamente las conversaciones no reproduce eso. Lo que sucedió es que cuando Tulio Hernández y Eduardo Ramírez y Juan Laverde, que eran las tres personas que iban en la cabina del avión, ellos cometieron una serie de errores que no fueron rectificados a tiempo desde el control de aproximación. Entonces, porque ellos pensaban que estaban enfilando la pista de aterrizaje, intentando conectarse al sistema automático, al ILS, pero estaban a 12 kilómetros, no estaban en ese sitio, pero ellos no lo sabían. Entonces, cuando las alarmas de proximidad a tierra saltan con el pull up terrain, ellos inicialmente no reaccionan porque, esto me lo han explicado pilotos de aquella época, lo que sucedía con ese sistema es como lo que tenemos ahora en los vehículos, no sé si ustedes lo tienen, seguro que sí, que cuando vas en un coche y tu coche pisa una línea lateral, el coche te avisa. Pero lo que hemos hecho es desactivar ese sistema para que no nos moleste, porque nosotros controlamos el avión. Entonces lo que sucedió es que Tulio Hernández estaba tan confiado en llevar... Pensemos que Tulio Hernández había aterrizado ese año 1983 30 veces en Barajas. 30 veces, en todas las circunstancias. Se conocía el camino perfectamente. Entonces, claro, esa confianza fue la que le hizo pensar... Claro, lo llevó a equivocarse y lo llevó a pensar que la máquina podía estar errando en su aviso. Entonces, hay un momento inicial que no responde. Claro, como los vehículos. Le quería preguntar por Marta Traba, porque obviamente para Colombia su presencia en ese avión fue muy impactante. ¿Qué conocía usted de Marta Traba y qué averiguó en la investigación? Pues fíjate, yo he de reconocer que de Marta Traba no conocía absolutamente nada y que ha sido un personaje que me ha emocionado y que me ha maravillado descubrir. Que una mujer con su edad consiguiera lo que ella consiguió en Colombia en la promoción del arte, haciendo programas de televisión, cuando entonces las mujeres no tenían acceso a los medios, ese ímpetu creador y promotor del arte colombiano me ha maravillado. Su vida con Ángel Rama, esa vida de exilio terrible, porque yo también lo que he querido es reflejar. Estos cuatro escritores vivían en París, los cuatro que murieron en el accidente, y especialmente Ángel Rama y Marta Traba, que habían tenido que irse de Colombia. Bueno, primero se tuvieron que ir de sus países, uno de Argentina, otro de Uruguay, vivieron en Colombia, se fueron de Colombia, se fueron a Venezuela, luego se tuvieron que ir a Estados Unidos. Cuando estaban en Estados Unidos, Marta Traba y Ángel Rama, que ya habían consolidado allí su vida como profesores de universidad, la doctrina Monroe, les acusaron injustamente de colaborar con el comunismo y les echaron de nuevo el desarraigo, tener que ir a París. Bueno, pues a mí todo eso realmente me parecía una historia terrible que terminó encima como terminó, ¿no? Entonces yo he escrito el libro también para contar la vida de estos escritores que hubieran tenido un reconocimiento. ¿A dónde podían haber llegado? Pues seguramente Ibargüengoitia y Manuel Escorza es que podían haber sido el premio Nobel, ¿no? Y Marta Traba, que volvía en ese viaje, se le iba a conceder la nacionalidad, se le había concedido la nacionalidad colombiana, invitada por el presidente de Colombia, que su vida terminase terriblemente como terminó. Yo en el libro yo cuento muchos pasajes de la historia de Marta Traba, ¿no? Y de Ángel Rama, pero especialmente la figura de Marta Traba me impresionó cuando leía que cuando ella daba clases en la universidad, aparte de crear el Museo de Arte Moderno y de promocionar a todos esos artistas colombianos del momento, que las chicas en la universidad llevaran entonces el pelo como Marta Traba,
que las llamaban las Martitas, por cómo llevaban el pelo. No sé, realmente se me ponía la piel de gallina contando la historia de esta mujer. Es que Marta iba 10, 15 años adelante. Ese pelo corto, pues no era usual por aquella época. Jesús, una última pregunta. ¿Roca Editorial es una editorial independiente o pertenece a una editorial internacional? Mejor dicho, ¿cuándo tendremos el libro en Colombia? Bueno, pues Roca Editorial pertenece a Penguin Random House, a la multinacional. Ah, bueno. El libro ha salido en España el día 8 de enero. Lo presentamos en Familia, que lo presentó el periodista español Iñaki Gabilondo el día 14. Y bueno, está disponible en España, ya está a la venta en librerías, y yo creo que a través de Internet se puede adquirir en cualquier lugar del mundo. No sé si la Casa del Libro de Colombia o Amazon, pero bueno, nosotros tenemos la esperanza de que el libro tenga una edición también allí en Colombia, porque el libro cuenta cómo era España en 1983, en la política, en la sociedad, en todo, pero también tiene un fondo colombiano. Por ejemplo, recuerdo, hay un pasaje en el libro muy importante también, y es que en ese accidente murieron 5 familias que iban a recoger a niños que habían adoptado en Colombia. Y murieron. Eran 5 parejas de suecos que habían adoptado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a 5 chavales, y no pudieron llegar, ¿no? Entonces también hay una tremenda historia colombiana en el libro, claro, que yo espero que a los siguientes colombianos les emocione como me ha emocionado a mí también. Pues ojalá que se emocione su editorial en hacerle una presentación al libro en Colombia, porque es un libro muy colombiano. Él es Jesús Gallego, el autor de Náufragos del Cielo. Jesús, hasta que nos veamos, un abrazo. Venga, un abrazo, Julio, y muchas gracias. Un abrazo para todos.